y que tenían edad para ir a la guerra. Ellos habían desobedecido al Señor, por eso el Señor juró que no los dejaría entrar en la tierra que había prometido darnos, una tierra donde fluye leche y la miel. Entonces Josué circuncidó a los hijos de esos israelitas, los que habían crecido para tomar el lugar de sus padres, porque no habían sido circuncidados en el camino a la tierra prometida. Oremos al Señor en esta hora. Señor, te damos gracias. Queremos, Señor, que me des esa unción, ese olor fragante, para que podamos nosotros hablar tu palabra con denuedo. Ayúdanos, Señor, a poder entender y comprender el significado de tu palabra, y que en esta noche seamos no únicamente oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, sentándose puede decir: gracias, Señor, por tu palabra. En esta noche el tema es que nuestro Dios es un Dios de procesos, pero también es un Dios de estrategias. Para cada problema y cada lucha que nos enfrentamos, nuestro Dios siempre tiene un proceso y una estrategia. Y en lo personal, a mí me gusta cómo nuestro Dios lleva a su pueblo a ganar grandes victorias. Es impresionante y además es bastante espectacular la forma en que Dios opera. A través de los años, Dios opera en nuestra vida de muchas formas, de muchas maneras. Y una de las cosas más interesantes de la palabra del Señor es de que Dios tiene estrategias y tiene procesos para cada uno de nosotros. Las estrategias son comunes, y además de esto son parámetros que hay en nuestra vida para poder vencer las batallas. Cuando uno no atraviesa por un proceso, nunca va a aprender. Es como el niño, ¿ok? El niño tiene que caerse, tiene que romperse la cabeza, tiene que pasar una serie de problemas para poder entender que no debe andar corriendo, que no se debe andar subiendo en las escaleras, que no es correcto esto, que no es correcto el otro. Lo que menciona la palabra del Señor del pueblo de Israel es también aplicable para nosotros en el siglo XX. Para poder obtener victorias es necesario pasar por procesos. Amén. La Biblia menciona de batallas impresionantes, pero pocas veces vemos los procesos por lo que Dios los lleva para poder realmente triunfar. No era únicamente el poder gritar con todas sus gargantas a los muros de Jericó para que cayeran, sino que antes ellos, el pueblo de Israel, tenía que pasar por un proceso bastante difícil. Ese proceso se llamaba la circuncisión. Israel no podía entrar sin tener un pacto de intimidad con el Señor. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, después de más de 400 años de esclavitud, ahora Israel se convierte en un pueblo libre. Un pueblo libre que estuvo esclavizado por más de 400 años, y Dios les da una promesa de poder extenderse e ir
a un lugar donde fluye leche y miel. Pero, aquí hay un pero, la desobediencia hace unos estragos en la vida de uno terrible. Hace que el pueblo de Israel den vuelta a un monte por más de 40 años por su desobediencia. El Señor, antes de llevarlos a Jericó, les dice: ¿saben qué? Ustedes no van a poder entrar a Jericó. Sus padres, ellos fueron circuncidados, pero los que están naciendo aquí en el desierto todavía no han sido circuncidados y tienen que circuncidarse. Eso significaba que era un pacto que en la antigüedad era establecido por el profeta Abraham. Ese proceso se había perdido por completo, porque la nueva generación que creció en el desierto pues no estaba circuncidada. Una de las maneras, una de las formas para hoy, para nuestros días hoy, es que debemos circuncidar no lo que hacía el pueblo de Israel, sino debemos circuncidar nuestro corazón. Si realmente deseamos tener conquistas, es necesario, o es más, es imperativo para que Dios nos dé victorias continuas, hay que circuncidar nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Conquistas casuales, pues cualquier persona las puede obtener. Pero conquistas constantes y permanentes se obtienen a través de las personas que son obedientes a Dios. En la segunda generación que sale de Egipto, ellos no habían conocido el éxito. Ellos habían nacido en el desierto. Se convierten en personas obstinadas. Se convierten algunos en líderes machistas. La mayoría de la gente le gustaba la idea de que lloraban. Era mejor haber estado allá de esclavos. Allá teníamos todo. Allá podíamos pecar. Allá podíamos adulterar. Allá podíamos fornicar. Pero nuestro Dios camina distinto a la mentalidad nuestra. Dios hace lo que hoy está haciendo al pueblo de Israel, recordándoles y diciéndoles cómo fue que comenzó todo el éxodo del pueblo de Israel. Hoy en esta noche tenemos que mirar varios aspectos en nuestra vida. Poder hacer un examen interno realmente, si realmente queremos cambiar, si realmente queremos ser personas de cambio, personas en las cuales tengamos un propósito, una dirección, una meta, porque la gente sin propósito, hermano, anda como pululando como si fueran avispas de un lado para otro. Entonces es necesario que podamos realmente ser o hacer lo correcto. Y hacer lo correcto no es de cualquier persona, únicamente de aquellos que desean ser poderosos, de aquellas personas que desean hacer las cosas bien. Toda gente que le gusta hacer las cosas bien, porque
habemos varios tipos de personas que nos gustan hacer las cosas al ahí se va. Ahí nomás, sí, hombre, así no. Dale un broche, ahí nomás para que no lo vean. Y hay gente que se especializa. Hay gente que le da un placer el hacer las cosas bien hechas. Pero hay gente que, ay, eso, hombre, para los negros que van a vivir aquí, tú le haces, ay, dale nomás un brochazo. Muchas cosas hago que no me agradan, pero tengo que hacerlas. No se puede conquistar si usted o yo no estamos circuncidados de aquí adentro del corazón. Hay que recordar algo, que el pedernal tiene menos filo que el hierro. Y a todo el pueblo de Israel les tuvieron que cortar el prepucio, que significa cortar un pedazo de carne del cuerpo. El dolor no se sentía de inmediato, el dolor se sentía al tercer día, pero se tenía que hacer, porque esto significaba una marca exclusiva de intimidad con Dios. Cuando usted y yo no tenemos intimidad con Dios, hermanos, nunca vamos a lograr absolutamente nada. Estamos perdiendo el tiempo. Nos convertimos únicamente en oidores, pero no somos hacedores. Hemos caminado mucho tiempo. Hemos desperdiciado nuestra vida. Por eso la palabra del Señor menciona y dice: el que se sienta que esté limpio, límpiese más. Y el que se sienta que está sucio, ensúciese más. Cosa, hermanos, que no te deja a la mitad. O eres frío o eres caliente. No podemos caminar con un pie adentro y el otro afuera. No podemos ser cristianos aquí muy santurrones y afuera somos otra persona. Dios les habla al pueblo y les dice que deben de hacerlo, que deben de quitar de entre ellos el oprobio y la esclavitud de sus vidas. Porque hay gente, hermanos, que realmente no quiere cambiar. Hay gente que dice: así soy yo y así me voy a morir. Pues ok, muérase. Porque hay cosas, hermanos, que el oprobio y la vergüenza nos van a seguir toda la vida. La esclavitud al pecado te seguirá toda la vida. Lo que no le agrada a Dios es lo que más nos duele dejar. Ay, hermano, es que mire, nomás tienes dos opciones: o le sirves a Dios o le sirves al pecado. Y el pecado es el diablo. El pecado, el diablo vino ¿para qué? Para matar, robar y destruir. Tenemos que dejar todo esto, aunque nos duela, porque hay algo que tenemos que recordar: que vamos caminando hacia la tierra prometida. Esto que está aquí, hermanos, somos de paso nada más. Hay gente que se, ay, ¿por qué te fuiste? Ay, porque se tenía que ir. Porque la Escritura dice que somos
como la hierba. En el día crece y en la noche se marchita. Así son nuestros días. Cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta que no somos, ya les he dicho y lo seguiré diciendo, no somos terrenales, somos gente espiritual. Pero no hemos entendido todo eso porque nos queremos ser terrenales. Ay, es que a mí me gustaban los terrícolas porque yo soy terrícola. No. Tenemos que cambiar. Muchos no quieren dejar su forma de ser. Y sus familias, nuestras familias a veces nos critican porque no ven un cambio genuino. A veces nosotros rechazamos al Señor con nuestras actitudes, con nuestros hechos, con nuestra forma de hablar. A veces pensamos que Dios no nos escucha, pero es que realmente Dios no ha hecho todavía, o no hemos dejado que Dios haga la incisión para quitar eso que nos está estorbando. Hay cosas, hermanos, que nos duele realmente, que no somos genuinos, que queremos vivir una vida como nosotros queremos. Y es que Dios está interesado que nosotros cambiemos de actitud, que Dios obre maravillosamente en nuestra vida. Es necesario, para que Dios obre, es necesario cortar todo lo que nos hace daño. ¿Y qué es lo que nos hace daño? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pecado, pecado preconcebido, todo lo que se llama pecado. Y todo lo que nos orilla a que esta carne ahí va al pecado, al vicio, a lo mundano, a lo carnal. Cuando Dios tiene grandes cosas para nosotros, pero ahí vamos, no, yo sigo pecando. Por eso es que Dios no nos da más. Por eso es que Dios no actúa en nuestra vida. Por eso es que el pueblo de Israel estuvo como locos dando vuelta 40 años en el mismo lugar, en el mismo desierto. Pero Dios es maravilloso, sí, es maravilloso. Pero toda esa gente que salió, ahí se quedaron muertos en el desierto. Y para obtener victoria, tuvo que levantar a otro líder, a Josué, porque Moisés estaba cansado. A pesar de que Josué era tartamudo, estaba cansado, estaba harto del pueblo. Apenas tenían una media hora que habían salido de Egipto, cuando el pueblo empezó a rechinar los dientes. Para eso nos sacaste, para venir a morir ahogados aquí en este mar. Hay cosas, hermanos, en la vida que nosotros tenemos que decirle al Señor: ¿sabes qué, Señor? Necesito tener un verdadero cambio en mi vida, o una metanoia. La pregunta de los 64,000 pesos: ¿por qué es que a veces sembramos y sembramos
y no cosechamos. Una vez más, porque es que a veces sembramos y no cosechamos. Porque es que existen luchas y no hay victoria en tu vida. La verdad, mi hermano, es que realmente no hemos sido circuncidados de corazón. El pueblo de Israel venció a Jericó en el pedernal. Tuvo que hacerse un corte. Era más fácil con un hierro bien afilado, como el cuchillo, como el sable, como la espada. Pero esta vez tuvieron que ser circuncidados con una piedra del campo o del desierto. Debemos determinar con ese aprobio que existe en nuestra vida. Tenemos que exterminar de una vez por todas nuestra humillación de Egipto en nuestra vida. Ya no hay más maná, porque Dios fue fiel con ellos. Y el maná para nuestros días hoy es la misericordia de Dios. Si no fuera por la misericordia de Dios, hermano, tú y yo ya tuviéramos desterrados de este mundo. Ya estuviéramos 3 metros bajo tierra. Pero la misericordia de Dios nos tiene con vida todavía. El amor de Dios es incomparable. Y nosotros, hermanos, amamos a Dios, ¿sabes cuándo? Cuando queremos. Ay, cuando me den ganas. Ay, yo prefiero mejor estar disfrutando esto, disfrutando lo otro. Ay, las canciones del Puma. Ay, las canciones de los Tucanes. Ay, eso sí me reanima. No, los sermones del que... No. Porque no hemos aprendido a amar a Dios. Porque cuando uno se mete con el Señor, ¿por qué es que una pareja se casa? Porque se conoció y se fueron a tomar un café o una nieve, esto y lo otro, y ya. Porque existe un verdadero amor. Porque el amor es sin fingimiento. Amén. Y hay parejas que se casan, pues así en mentiritas. Y en mentiritas se divorcian. Pero Dios es fiel. Dios es el pan de hoy. Dios es el que me sostiene. Después de vivir una vida en pecado, hoy la misericordia de Dios me da nueva esperanza. Hay gente que vive de migajas, de cosas superfluas, de cosas vanas, de un momentito nada más. Pero el que vive la perfecta voluntad de Dios se da cuenta que no es el maná, que no es aquello que de un segundo, no. Es que Dios es para siempre. Es que Dios es eterno. Dios es el mismo ayer, hoy,
mañana y todos los días el Señor estará conmigo. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de todos los que me están angustiando. Por eso la palabra del Señor es infalible. ¿Pero sabe qué? Preferimos mejor estar más interesados en el TikTok, más interesados a ver en el Facebook, estar más interesados en los chismes de toda la gente, que estar metidos en la palabra del Señor. Por eso el Señor le dijo: ¿quieren entrar a Jericó? Al lugar donde les había prometido, al lugar donde iba a fluir leche y miel. All right. Tienen que dejar todas sus cosas, todas las malas costumbres. Porque, hermanos, no me va a dejar que no me va a decir que no. Los que salimos de Egipto, los que salimos de allá del mundo, trajimos unas costumbres horribles. Ahora que venimos al camino del Señor, de vez en cuando se nos afloran. ¿Sí? De vez en cuando. O de cuando en vez. Pero necesitamos realmente entender que nuestra vida está sujeta a tiempo y espacio. Hay cosas que duelen, pero esas cosas son temporales. Pero hay algo que tenemos que darnos cuenta, que el costo de la desobediencia es permanente, porque la desobediencia causa depresión, pánico. Y es necesario que tú y yo pasemos por el proceso de la circuncisión. La palabra del Señor menciona y nos dice que Dios es una espada de doble filo. Por un lado trae bendición, por otro lado trae corrección. La roca del pedernal es Cristo, y la palabra son los cuchillos del pedernal afilado. Entonces, debemos de darle el primer lugar a Dios. Tenemos que cambiar, hermano. Hay cosas que tienen que salir. El pueblo de Israel, para poder obtener la victoria, fíjese cómo obtuvo la victoria. ¿No cantamos aquí los domingos de los muros de Jericó? Y dando vueltas, y no usaron armas, no usaron cuchillos, espadas. Con el puro grito. Imagínense, se cree, algunos escritores dicen que el pueblo de Israel era aproximadamente más de 2 millones de personas. El Estadio Azteca puede albergar más de 100,000 gargantas. Y cuando el Estadio Azteca grita, aquello, hermanos, es algo. Ahora imagínense, 2 millones de gargantas en el desierto, gritando. No eran unos muros pequeños de 4 pulgadas, no. Eran muros, dice que podía caminar una carreta por arriba de los muros de Jericó. Pero, hermanos, mi Dios es real, mi Dios es poderoso. Cuando usted se convierte en un verdadero seguidor de Cristo, no hay nada, no hay cosa maligna, ni cosa que pueda venir a tratar de interferir en su vida, sino que Cristo está como poderoso gigante para salvarlo. Si queremos las bendiciones,
tenemos que meternos en su palabra. Si necesitas perdonar, perdona. Así como Dios nos ha perdonado y muchos te han perdonado. Hay que someternos a la palabra. Hay que bendecir a los que los persiguen. Eso significa que vamos a ir al pedernal, porque Dios quiere tu corazón. Dios le da circuncisión a un corazón que está herido, que está dolido, que está enfermo, y luego Dios te da la promesa. Por eso la gloria del justo va en aumento. Todas sus victorias deben de ir en aumento siempre. El justo debe florecer como la aurora. ¿Cuál es la aurora? A las 5 de la mañana, todos los sábados, cuando venimos aquí, hermanos, a pear, se ve así una lucecita tenue. Y a para 6 de la mañana, hermanos, está saliendo la majestad del sol para calentar, para dar su calor. Por eso la gloria del justo va en aumento y todas sus victorias deben de estar o deben de ir en aumento siempre. ¿Por qué? Porque tú y yo debemos de tener dominio propio. Cada uno de nosotros tenemos que ser gente radical. Someter tu corazón a un cuchillo afilado de la palabra de Dios. No podemos experimentar las cosechas hasta que no pasemos por este proceso. Yo no sé usted, pero yo quiero comer de esa cosecha que se dio en Canaán. En la derrota que tuvo Jericó, se cayeron los muros. Ahora, Jericó significaba típicamente la ofrenda a Dios. La primera batalla era la ofrenda. Y Dios le dice: todo lo que vean en Jericó, aniquílenlo, mátenlo. Eso es mío, dice el Señor. Después de la victoria, van a obtener ganancias dobles. Porque, hermanos, cuando nosotros confiamos en Dios, vamos a obtener la victoria. Si usted confía en sus propias fuerzas, lamento decirle que no va a llegar muy lejos. Pero en Cristo, todos y cada uno de nosotros somos más que vencedores en esta noche. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que nos bendiga, que proteja nuestra vida, porque Dios es un Dios de procesos y es un Dios de estrategias. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos aumentes la fe, que nos ayudes, Señor, a conquistar lo que no hemos podido conquistar todavía. Que nos ayudes a ver las cosas como son reales. A veces vivimos en un mundo de fantasía, en un mundo falaz, en un mundo que todo es mentira. Ayúdanos, Señor, a converger en un mismo pensamiento, en una misma idea, en un mismo parecer, y que todos vengamos a un arrepentimiento fiel y verdadero. Que podamos realmente tener esa cirugía, que realmente pueda haber esa circuncisión en nuestro corazón, en nuestra mente, con nuestros ojos, con nuestras manos. Que tú seas, Señor, el que nosotros podamos agradar. Que tú seas el motivo
por el cual yo estoy aquí en este mundo. No hay otra razón, no hay otro motivo. Tú eres mi motivo. Tú eres lo que más yo anhelo en la vida. Tú eres mi motor. Tú eres mi sostén. Tú eres el que me das todo cuanto yo necesito, y a veces no te lo pido y tú me das. Ayúdame, Señor, a confiar en tus promesas, a seguir confiando en tu palabra. Bendice, Señor, a este pueblo, que podamos realmente converger en ese mismo pensamiento, que podamos ser realmente uno como tú eres en Cristo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Aumenta nuestra fe, Señor. Danos, Señor, ese maná que viene del cielo, ese maná en el cual puede haber restitución, puede haber cambio, puede haber una metanoia, en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén, amén. Hermanos, Dios les bendiga. Antes de ir, de salir de aquí, de este lugar, nada más para recordarles que próximo sábado, 5 de la mañana, vamos a venir a la oración. Nuestros hermanos Martínez van a salir el día de mañana. Vamos a orar por ellos para que el Señor los bendiga, los lleve y los traigan de nueva cuenta. Y vamos a seguir orando los unos por los otros. Gracias porque hicieron un esfuerzo de estar esta noche. Que Dios los ayude, que Dios nos siga fortaleciendo, que Dios nos siga ayudando. Vamos a tener una ofrenda y luego vamos a hacer una oración, y en esta oración vamos a incluir a nuestros hermanos Martínez en esta hora. Amén, amén. Voy a pedir a nuestro hermano Mike, si pasas, vamos a orar por ti, por tu familia, para que el Señor los bendiga, que los lleve y los traiga con felicidad, ¿verdad? Que Dios sea el que los guarde de todo peligro, ¿verdad? Hay muchos peligros ahorita, ¿verdad? En los aeropuertos, en los aviones, pero Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. Así que vamos a levantar una mano de fe en esta hora. Señor, te damos gracias. Yo te pido por mi hermano Mike que tú lo bendigas, que tú lo guardes. Bendice su vida, Señor. Bendice su esposa, sus hijos, sus hijas. Te pido, Señor, que los bendigas, los lleves con felicidad al lugar donde ellos tienen planeado ir. Yo te pido, Señor, que tú los bendigas, los guardes, los cuides. Gracias, Señor, porque tú has sido maravillosamente glorioso con nosotros. Porque has sido, Señor, benévolo, porque has traído sanidad, porque has traído bendición a sus vidas. Te pido, Señor, que los guardes y que tú seas, Señor, siempre con ellos. Bendice a mi hermano Mike, bendícelo, cuídalo, protégelo, Señor, en esta hora. Y te pido, Señor, una bendición grande para su vida y que ellos puedan tener contentamiento. Gracias te damos, Señor. Bendice a tu pueblo. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, nos despidas en paz, pero nunca en tu presencia, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén.